Comienza Escuadra de Fútbol. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Como siempre, hoy no viene de Ferrol, viene de Barcelona. Udrik. Oh, Desde el Pisuerga, como siempre, nuestro amigo Beckenbauer y el servidor Mascherano. Hoy vamos a enlazar con lo último que hablamos en el último capítulo, y es el tema del Big Data en el fútbol. Hay equipos, voy a poner en nombre un equipo del que no soy seguidor, es el Club Deportivo Castellón, que hace unos años implementó un sistema de Big Data a través de su propietario, Montu Harris, que es un empresario canadiense, donde, sin olvidar los filtros del fútbol convencional, del ojeador, del director deportivo, pero tiene que pasar por un filtro más, que es el del Big Data. Es decir, si un jugador no cumple todos los requisitos, tanto a nivel ojeadores, director deportivo, como del Big Data, no se le ficha. Y luego dentro de esos parámetros hay una serie de jugadores y entonces van buscando la mejor opción del mercado. Parece que le está resultando bastante exitoso, porque de hecho esta temporada se han conseguido 3 ventas que son las ventas más cuantiosas del propio club, de su historia, que inciden las 3 en la misma ventana de mercado. ¿Qué nos puedes comentar tú de cómo algo? ¿Qué opino yo de Big Data? Yo estoy normalmente siempre en contra. Mudryk, que bastante seguidor, no más que seguidor, está bastante interesado en el Barcelona. Se acordará de un jugador al que fichó, creo recordar que era Núñez, simplemente por haberle visto en las cintas de vídeo. ¿Te suena? Sí. Y solamente se llamaba Giovanni y se le fichó por haberle visto simplemente en unas cintas de vídeo. Nunca había ido a ver en persona a nadie. Y era un muy buen jugador, pero no salió el fichaje como se esperaban, para lo que costó. Hoy en día tenemos tanto análisis que sí, es difícil equivocarte. Aún así, considero que igualmente hay pufos. No, pero no, el Big Data no es el análisis solamente, sino que se cogen todos los parámetros para concretar si ese jugador en su posición va a ser válido para los que tú estás buscando. Es decir, lo que se utiliza son una serie de herramientas que te permiten, a nivel estadístico, saber si ese jugador es adaptable a lo que tú buscas, más que un análisis estadístico o ver 2 vídeos. Te recuerdo que no fue solo Giovanni, fue Rochenbach, que ahí se dilapidó el dinero prácticamente de Fimo. Rochenbach era Dios. ¿Verdad? Jugador fabuloso. Fabulosísimo, sí. Para romper Se fichó con el buen sistema que yo, y además iba fuera del equipo intermediario. Para romper piernas y matar gente en las gradas. Muy bueno. A ver, el Barça le dio, ¿no? Pues sí. No, jugaba el primer toque. Eso es verdad. No era tan mal jugador, lo que pasa es que creo que no lo puedo parecer. Bueno, dime. Una pregunta. ¿Tú qué opinas de cómo se ficha así? A ver, teniendo en cuenta que no se está olvidando el mirar con ojos de personal futbolista, es decir, hay un equipo de scouting, hay un equipo de gente que está ojeando a sus jugadores, que hacen su valoración, hay un director deportivo que también tiene una semi-última palabra, y si luego encaja todo con el Big Data, una forma de... Sí, pero al final eso es encajar con el Big Data. O sea, el ejemplo más claro, creo que está claro, en el capítulo anterior tú hablaste del Castellón. Sí. El Castellón, ese portero que en el capítulo anterior hablaste, fue firmado de un equipo que descendía. No lo había nombrado, pero bueno. Pero sí, y gracias al Big Data. Venía del Logroñés. Pero gracias al Big Data se le firman por las estadísticas que tiene. No, pero no son las estadísticas. Gonzalo Cretaz llama la atención a la estructura del Castellón el día que juega el Castellón contra el Logroñés, donde se empata 0. Y la verdad es que se ganó un grandísimo bucheo de toda la grada, porque no paró de parar. Sí, pero ese mismo entrenador, y esto no voy a dar yo palabras mías, quien sea la puede usar por redes sociales. Sí, ese mismo entrenador no confiaba, pero es que el entrenador, es que no era el mismo entrenador el de la temporada anterior. Vale, pero no, el entrenador que después se lo ha llevado. Sí, pero ese no confiaba en él. Ese entrenador en verano no confiaba en él. Y de hecho hay un podcast que le entrevistaron a Bulgaris en internet, donde él repasa ese fichaje, por ejemplo, y recuerda que
se puso a revisar todo este tema de nuevo y dijo, no, esta era mi opción y estoy convencido en ello. Y que salió. Sí, a Ball sí, al Presi sí, pero el entrenador en principio no confiaba en él. Pero bueno, tampoco iba por ahí. ¿Te parece bien filmar por Big Data? Sí, porque no solo Big Data. Es Parece decir, no, que se viene Fast Tyson. O sea, bueno, Fast Tyson. En el anterior capítulo, sí. aquí, en esta mesa, se habló mucho del tema de olvidarse un poquito del tema estructura, Date cuenta estadísticas, que datos. el Castellón está jugando, está contratando gente a través del Big Data. Sí, sí, Que pero de fútbol. se defendían en el Tienes a anterior Mabil, capítulo. tienes a Valencia Sipena, tienes a Calatrava, tienes Sí, lo que quieras, pero se defendía en el anterior capítulo el jugador que se escapaba de la norma, Sí. que se escapaba de lo que se debería Y hacer. el Castellón, precisamente con el Big Data, está buscando esos jugadores, el que se escapa de la norma. Porque buscas parámetros que no son los estándares que buscan otros equipos. Que a ti te ponga que en la primera parte te han hecho 4 centros desde la derecha, ¿qué indica? ¿Que en la segunda parte te van a hacer otros 4 centros desde la derecha? No. Pero Entonces, la estadística es importante. El Big Data no es la estadística de un partido, son macrodatos. Pero la estadística es importante, pero mucho más importante es el contexto del futbolista muchas veces. Porque yo te puedo sacar miles de jugadores que tienen una efectividad espectacular en categorías bajas, ¿vale? Y en categorías altas no la tendría. Y eso no quiere decir que como el Big Data las estadísticas son positivas, valgan. O sea, hay jugadores, Xavi Hernández. Pero el Big Data no solo coge las estadísticas. Xavi Hernández. Ahí creo que estás equivocado de concepto cuando estás confundiendo Big Data con estadísticas puras. Es decir, el Big Data no va a contar los pases solamente, el Big Data va a contar incluso la capacidad de aceleración, tus condiciones físicas, tu capacidad de salto. Pero es que es una condición física. O sea, ¿qué tiene más importante? Tú cuando mides... Pero es en todos, ¿no? No, esto es un poquito... No es todo aquello. Ya, pero esto es un poquito el... Cuando tú ves un jugador y tú le mides los kilómetros que ha hecho, porque esto se puso mucho de moda cuando salieron los 10 equipos que más corrieron en la Champions este año pasado, que se dijo que el Madrid había sido de los últimos, o sea, de los que menos habían corrido. Y por eso habían sido eliminados. O no, a lo mejor corren de manera. A lo mejor Xavi Hernández te lo pones a mirar y si es por eso, a lo mejor no jugarían en el Terrassa. Bueno, pero Busquets ya lo dijo Riquelme. Busquets nos mintió a todos. Jugó de 6 siendo 7. Y eso lo dijo el mismísimo Riquelme. Era un 7 o un 8 jugando de 6. Xavi Hernández, que sí que más o menos era su posición y eso, no entraría. Raúl González Blanco era el típico jugador en la cantera que decían, si es por esto, cogiendo informes, no seguiría jugando ni al fútbol. No te refieres a un candelabro de tico, ¿no? Pero, ¿sabéis lo que os quiero decir? A mí me parece, dicho esto, y no os quiero decir que estoy en contra de las estadísticas, sino de la base de datos. Mezclando estadísticas con Big Data. No, pero yo he dicho todo eso. Yo estoy a favor que se recoja todo eso, que se mire, pero se acompañe. Pero tiene que ir súper acompañado de muchas veces el poderse acoplar. Segunda liga. Esa también es la parte que ellos estudian mucho y les está yendo bien, es decir, que estarán haciendo las cosas bien. Pero yo creo que a mí, por ejemplo, me hay otro equipo en Inglaterra que por respeto a Beckenbauer no voy a nombrar, después se ríe de mi pronunciación, que utilizan un sistema y ha pasado, creo que de la tercera o de la cuarta inglesa pasó a la primera, a la Premier. Es decir, que es una herramienta más. Bien utilizada, entiéndase que cuando considero que está bien utilizada es cuando no se pierde el factor humano. Es decir, tiene que pasar filtros. Es decir, yo puedo tener los informes del Big Data que me digan este jugador encaja, pero la parte de scouting me dice que no, que ya no pasa filtro. Sí, claro, pero ¿puedes explicarnos esa diferencia que van a hacer? Has pasado de Big Data y has pasado hablando de los scouts. ¿Qué diferencia entre una cosa y otra para que los entendamos todos? Digamos, el ojeador de toda la vida, el clásico ojeador que va a ver al jugador in situ a través de muchos vídeos, donde las tecnologías nos permiten no tener que desplazarnos a otros jugadores, hace sus valoraciones
con su ojo clínico, pues como hay mucha gente que tiene ojo para detectar el talento o la calidad. Pero no podría pasar que si solamente lo ves con vídeos, te vas a llevar las mejores tomas, las mejores imágenes. No, de ese jugador. hoy en día hay los empresas que partidos los puedes ver venden desde cualquier sitio. partidos enteros. No ves solo los highlights, sino que ves partidos enteros y muchos. De esos partidos Cuando de- estás haciendo un scouting de un jugador, no vas a hacer una valoración profesional con un mínimo de partidos. y en el partido se escucha sonido, las reacciones de esa persona, el comportamiento que tiene cuando mira a un otro. No tengo las herramientas como para saber. Claro, porque muchas veces nos podemos encontrar con un jugador que es excelente jugando a fútbol, pero tiene un trasfondo personal más allá de lo que son las habilidades futbolísticas y puede ser un compañero Bueno, detestable. pero entiendo que también eso es parte del scouting. Es decir, una vez tú ya ves que este jugador puede ser válido, haces otro tipo de seguimiento. Donde ya vas a valorar si el entorno es el correcto, el entorno familiar, el entorno personal social, el entorno laboral, que es en este caso la profesión del fútbol. Y luego, como te digo, eso es parte de lo que considero que es el scouting del ojeador. Luego, aparte, si encaja con el Big Data, bien. Que el Big Data te lo da todo positivo, pero todo lo demás no. O puedes decir, Sí, yo creo que- tiene que juntarse con el criterio para decir sí y sí. Y luego, en el caso del Castellón, hay una última persona que es el que decide sí. Porque si él dice que no, es que no. Yo creo que hoy en día en el fútbol moderno es posible que a lo mejor varios equipos hayan hecho bandera de utilizar esa herramienta, pero veo inviable que cualquier equipo de semiprofesional o profesional no utilice el Big Data. No, todos los utilizan, todos. De hecho, los clubes profesionales tienen acceso a una base Sí, de eso datos es, de sí. Big Data de Pero- Microsoft que está dentro de la liga. Pero no creo que nadie base solo sus fichajes en el Big Data. No, pero nadie le da tanto peso, creo yo, en España ahora mismo, nadie le da tanto peso al Big Data como ahora mismo con el Deportivo Castellón, donde desconozco el porcentaje con exactitud, pero tiene un gran peso. Bueno, Y además, el propio propietario cree mucho en el Big Data. A nivel deportivo también le dio buen resultado cuando estuvo en el Dallas Mavericks, el tema del Big Data. Y él confía mucho en esa herramienta y sobre todo, y lo más importante, sabe utilizarla muy bien, como está demostrando nuestro riquísimo este paso por la NBA. Y en vuestra opinión personal, vuelta como he dicho hace un momento, si tuvieras los análisis del Big Data y la opinión de tu ojeador, y fuese una opinión enfrentada, Ese jugador. ¿cuál escogerías? ¿La opinión de tu No, es siempre, scouting? la fórmula funciona porque tiene que coincidir. En el momento que están enfrentadas, se descarta ese jugador. Vale, Es pero- muchísimo. En un tanto por ciento. Y no me vale 50-50. Es que no, desconozco qué porcentaje está Vale, jugando, por ejemplo. A ti A te ver, han yo- nombrado director deportivo de un equipo. Si Dale yo, un por porcentaje ejemplo, a cada uno. si yo, por ejemplo, tuviera un 30% de la parte de scouting que me dice que no y un 70% del resto que me dice que sí, pues igual ahí no me la jugaba. Pero si hablamos de un 80-90, aunque fuera exacto, pues dices, bueno, pues a lo mejor un par de apuestas así durante la temporada me las puedo permitir. Siempre que el coste sea de la adecuada también, que esa es la tercera caución a resolver. Que la parte que Para mí prevalecería más el verlo en directo. Lo que para mí la de las mejores fórmulas que yo he escuchado en rueda de prensa cuando un director deportivo ha expuesto, porque es difícil Sí. escuchar a gente que exponga su metodología para fichar. llega. Monchi, Tuvo su valor más. no, pero preciado. Monchi explicó una vez cómo firmaba él, puesto donde copiar. Ujú. Que muy sencillo. Él iba a ver un jugador cuando jugaba en casa. Él iba a ver ese jugador cuando jugaba fuera. Él iba a ver ese jugador cuando jugaba contra un equipo de categoría más baja. Y lo veía dentro y fuera. Y lo hacía lo mismo cuando era contra un rival Grande. de grande. Y después cuando también era un derbi o clásico. Y entonces veía si ese jugador sabía mantener esa tensión de competitividad contra el grande y contra el pequeño, porque él no quería un jugador que solo jugara bien o con tensión contra los equipos grandes, sino que cuando llegara el equipo, en teoría, de menor categoría, fuera con la misma intensidad. Y así creo
que hizo a Sevilla grande. Después, todo lo otro, pues refuerza, apoya la decisión, fortalece la decisión. Si tienes dudas, si un día sí, un día no, pues a lo mejor te puede ayudar a tomar la decisión. Pero el verlo en vivo, el sentirlo, el ver cómo se habla con sus compañeros, cómo se entiende, Aparte que no se tiene que ver todo ese chiste. eso para mí tiene que ser un porcentaje más alto siempre que el Big Data, que son números. Y si no, recoger capítulos anteriores cuando hemos hablado de esos jugadores tipo Yago Aspas. Yago Aspas es un jugador con unas estadísticas como, pues según en qué equipo, porque en el Sevilla En el Z han sido buenos, ya está. en el Sevilla han sido mediocres, en el Liverpool fueron mediocres y sin embargo Han salido más. en el Celta de Vigo Porque es un jugador que de todo ese entorno ha brillado. Pero eso es lo que yo comentaba antes, de que no se tiene que perder tampoco de la esencia, ni en el gambeteador, como comentaba en el episodio anterior, ni de la parte del scouting del día. Pero bueno, para no desviarnos, todavía no habéis contestado. Beckenbauer sí que ha dicho que está en contra, pero ¿tú estás en contra o estás a favor? ¿Ese golpe en el campo te ha dejado viendo las estrellas y quizás con algunos piños de menos? El fútbol es un deporte de contacto, pero no te preocupes si la muela se te ha ido de excursión. Soy el Dr. Castor y en mi clínica dental sabemos cómo arreglar esos percances. ¿Una caída tonta? ¿Un choque de cabezas? Tranquilo, nosotros te devolvemos la sonrisa y la mordida. Usamos la tecnología más avanzada. Clínica Dental Dr. Castor, donde tu sonrisa vuelve a estar en el campo de juego. No, yo te contestar. Has hablado mucho, pero no has dicho si estás en contra o a favor. Sí, que te lo he dicho. Yo te he dicho que es una cosa que tiene que apoyar, pero nunca puede estar por encima de esa toma de decisiones, esa herramienta que es el factor humano de ir a verlo, analizarlo, con método de observación. Entonces, No, el sistema que está utilizando ahora mismo el Club Deportivo Castellón, a ti, por ejemplo, no te gusta. no, Tiene más peso el Big Data que lo otro. yo no he dicho eso. Me estás viendo como estas. Yo soy Me el Bayern. estás viendo como los periodistas. No me hagas esto, que yo soy uno de los periodistas mediocres. La de te cojo lo que tú digas y que yo te lo No. Yo he dicho lo que he dicho, que es Sí. ambos me parecen bien, pero el peso mayoritario tiene que ser No. el del Entonces, factor humano. en base a esa frase, dado que el Club Deportivo Castellón le da más peso al Big Data que a lo que tú dices que tiene que tener más peso, ¿estás de acuerdo cómo está fichando el Castellón? ¿Sí o no? Pero, vuelvo a repetir. Yo ignoro la posición que tienes tú dentro del Castellón. Yo ignoro la posición que tienes tú dentro del Castellón. ¿Vale? Pero ni yo la sé, ni nadie de aquí la sabe, pero puedo prever que ellos no solo se basan en una base de datos. No se basa solo más a dos, ya lo está Y que, explicando yo. y que si un jugador ven que puede ser Pero un sí que peligro para el vestuario, por muy buena estudian base de mucho el datos que entorno. tenga, Estudian mucho el entorno. Pero tiene un pues poquito más, entonces, tiene un me poco estás más, dando la razón. tiene un poco más de peso el Big Data que lo demás. Si creen que no. Y el Lo que ejemplo pasa es que hay líneas rojas, y el ejemplo lo tienes con algún jugador que cuando se empezó a hacer eso, tuvo que salir en pleno invierno siendo de los máximos goleadores del equipo y por sus problemas que generaban el vestuario, prefirieron quitarse al goleador del equipo, donde las estadísticas eran semiperfectas, y prefirieron la salud del vestuario antes que sus números. Entonces, cualquier equipo utiliza ambas herramientas y si no, se equivoca. Y estoy seguro que el Club Deportivo Castellón, como equipo profesional, utiliza ambas. Hoy vamos a cambiar un poquito el formato. Siempre el segundo tema lo saca Modric, nos da alguna cosa referente al vestuario, pero hoy más que nada tenía un segundo tema muy interesante y creo que vamos a tirar por ahí. Vamos a titularle Corrupción en Miami. Por ¿Qué opináis de que se haya aprobado en la Liga de Fútbol Profesional? Mentira, la Real Federación Española de Fútbol, el que se vaya a jugar, si la UEFA y la FIFA lo aprueban finalmente, un Villarreal Fútbol Club Barcelona en Miami. La razón de eso es
se ha probado Messi jugar en Miami ese partido en lugar de jugarlo en Villarreal. Pues supongo que es para dar visualización y mayor audiencia en Estados Unidos a la liga de fútbol profesional, o así lo han vendido. Ujú. ¿Pero qué opináis? Bueno, el asunto es, ¿por qué se ha decidido esa? Tiene que tener alguna razón. Hace poco hubo partidos en Arabia Saudí, ha habido partidos en muchos Sí, ciudades, pero el por qué de eso. Pues especialmente pues la empresa que lo quiere promocionar, la promotora de Estados Unidos, va a soltar un dineral hasta el punto de que van a compensar al equipo local, que en este caso es el Villarreal, van a compensarle de tal manera, económicamente hablando, que se permiten perderse ese partido, que el estadio está lleno. Se permite además que le van a hacer un descuento del 20% del abono de este año a los socios, a los 40.000 socios creo que tienen. Les van a ofrecer un descuento también para la próxima temporada, e incluso a los socios que quieran acudir al partido de Miami se le va a regalar el vuelo y la entrada, o la estancia, evidentemente, y la comida y demás, pero imagínate el montante económico. En mi caso, si lo piensas fríamente, habrá gente que se va muy perjudicada porque no podrá ver un partido contra el Barcelona, que sucede una vez por temporada. Pero en el otro ámbito, si lo piensas bien, puedes beneficiarte con un viaje a Miami, salir de casa si te lo puedes permitir. De cara a próximas temporadas te va a salir mucho más económico el bono, por lo que estás comentando. Son bastante ventajas, al fin y al cabo. Quizás incluso ese día, por desgracia, no puedes ir al partido, y por un partido que ya te vas a perder, pues salir beneficiado en un amplio plazo. Yo me voy a posicionar en contra. Yo me posiciono en contra porque en capítulos anteriores os comentaba que mi pensamiento es que, por ejemplo, en reglamentos del fútbol, como es de los árbitros, pero en esto también pienso en el fútbol de los aficionados. Es decir, sacar un partido tan importante como puede ser para esa afición más y los socios que también van al campo, sacarlo de ahí para llevártelo a otra parte del mundo, ignorando por completo además esa ilusión que genera en esa gente que va a ese estadio cuando llega uno de los grandes que puede jugar San Madrid de Tupo o a de Bilbao. Para mí es muy vulnerable al aficionado. Ya no hablamos de socios o gente que va al campo, como es el caso, porque de los conoces, sino que se ningunea al aficionado en sí. Por eso yo estoy en contra de esa práctica. No me gusta tampoco que la Supercopa se la lleven, por ejemplo, a Arabia Saudí. Pero el contexto creo que es diferente, porque no estamos hablando de la liga regular. Entonces yo estoy pagando unas condiciones, estoy pagando un carnet con unas condiciones, y por lo menos, o bien lo sometemos a votación, pero en una SAT no corresponde, porque el señor que es el dueño, pero sí por lo menos que se me informe antes de decir si quiero ser socio o no. Oye, te voy a hacer un 20% de descuento porque este partido te vas a perder. Porque yo conozco gente que va a se hace socios de este tipo de equipos que tienen menos masa social, solo para ver o al Barça o al Madrid. Y ya con eso le compensa el carril de todo el año. Entonces, el que sea por el Barça, le acabas de fastidiar el carnet del año entero. Entonces ese 20% de descuento le va a dar igual, porque para él es un 80% de gasto lo que ha tenido y no va a ver el partido. Pero quiere decir que ha sido una decisión unilateral y no se ha informado en ningún momento a A los socios, no, es una SAT, no es. De hecho, la medida esa, Santo, yo estoy seguro que se toma a posteriori viendo la reacción que tiene la gente. Porque hasta el momento de 24, 48 horas después de que saliera anunciado aquello, el presidente no sabe. De todas maneras, yo tengo varias preguntas en respecto a este suceso que se dijo a principios de agosto. Sí. Todo esto ya queda un poco más lejos, pero me surgen bastantes dudas tipo, ¿por qué se ha montado toda la que se montó cuando el año pasado ya se titubeó en un Villarreal Atlético de Madrid y no se hizo todos estos rumores? Porque ahora, cuando es al Barça el que le toca participar en este partido, sí que
se alza la voz? ¿Por qué es el Villarreal en 2 ocasiones el mismo equipo? Supongo porque se porque será la afición menos escandalosa de las opciones Bueno, pero- atractivas, pero- de las opciones atractivas. Es decir, Vale, pero es el Tú no- presidente. tú te llevarías, por ejemplo, a Miami un Atleti de Bilbao, Real Madrid. No, yo, ¿Es posible que te lleves un Atleti? vale, yo genero preguntas, pero a mí me gustaría saber, ¿sabía que se toma esa decisión? Y la bandera del nuevo presidente de la federación, Negrera. no, es todo lo contrario, ya que la bandera del nuevo presidente de la federación es la transparencia, me gustaría saber si es la federación la que se lo propone al club local o es una propuesta y el club local se ofrece. Porque para los no es la aficionados federación. es lo importante. El año pasado la propuesta sería desde la Liga de Fútbol Profesional, la propuesta de llevar el Villarreal Atlético, y este año, con temas dentro de la federación, sale de la federación. Por tanto, de manera común este va. Esencia por de todo esto. Entonces, pero tampoco sé por qué hay tanto revuelo este año, pero la temporada pasada no se habló. Y al final no se llegó por tema de a ver quién pagaba la fiesta, ¿eh? Ya está. O sea, no se hizo al final por patrocinadores. Ya está. Si no, se hubiera hecho. Porque se buscó hueco, se buscó espacio y estaba todo preparado. Pues no sé si porque ahora el implicado es un Barça, no un Atlético de Madrid, por eso se habla menos, porque el Barça sigue siendo el mismo. Y a mí, sinceramente, lo que me sorprende es que la afición no alza los clavos. Pero bueno, tienen poquito. Pero las aficiones muchas veces hablan, perdón, las aficiones muchas veces hablan, pero los equipos son los que tienen que actuar. O sea, aquí se ha dicho el tema de la Supercopa de España y seamos sinceros, aquí comen muchos del mismo abrevadero. Y no hay, todos exponen su repulsa ahí en Arabia Saudí, pero el año siguiente te invitan de Arabia Saudí. Pero el contexto para Perdona al técnico de sonido por el golpe. el contexto para el aficionado, hoy en día el formato que tiene la Supercopa, Si lo sale- llevas a sale- la sale- cartuza, sale- revienta la cartuza. claro, pero igualmente ya sale de tu campo. Yo, como he Bueno, dicho antes, yo preferiría pero va muerto. Es más fácil viajar a Sevilla. yo preferiría, ¿no? ¿Alguna Yo afición? soy de la postura que yo prefiero que las competiciones nacionales se celebren en la nación. Pero también te digo por otro lado, y esto hay mucha gente que no lo sabe, yo no me sé el porcentaje, seguramente tú sí, o muchos de los oyentes o visualizadores sí, pero hay un tanto por ciento importante del fútbol no profesional que se beneficia Sí. de que es en Supercopa de España se esté llevando fuera de España, ¿eh? O sea, hay mucho club modesto que sobrevive gracias a subvenciones de las federaciones, eso me quiere decir que esté posicionado a favor. Eso quiere decir que para yo formando una opinión, Pero aquí tendríamos un debate muy largo, porque saber hasta qué punto es bueno que un club dependa de las ayudas y no sea autosostenible. no, Ahí tendríamos un debate ya hasta que rozaría lo político. Si esto fuese Italia, tendríamos un montón de equipos en tercera división o desaparecidos y en que está jugando en primera división y no pasa nada. pero que aquí hay clubes de Estado, ¿eh? El mate sería imposible de mantener. Aquí hay hasta clubes de Estado. Lo que quería decir, ahora me estaba pensando un poquito en las declaraciones que te he hecho antes, el dinero con el que se organiza todo este viaje, todas estas subvenciones, ¿de dónde sale? Pues entre un promotor, que es el que pone el dinero, más un porcentaje de lo que se va a hacer, se va a sacar de entradas de estadio de Miami, que se van a vender bastante caros. Publicidad. Vale. Publicidades. La fiesta la pagan otros, eso es verdad. Vale, pero el objetivo se supone que es dar a conocer un poquito más la Liga El Española. contexto bonito es darse a publicitar la liga en Estados Unidos. Para después vender. Claro, y el pretexto real es. Vale. Y dejando de lado el tema del Villarreal del Barcelona y cómo afecta al resto de equipos pequeños o medianos por las subvenciones, ¿creéis que vale la pena esa inversión? ¿Se podrá recuperar en un futuro? ¿Es una inversión que
nos va a dar unos beneficios en un futuro como para decir, mira, ha valido la pena servir este año, ofrecerlo. El problema es Miami. el problema es que en mi opinión no va a ser, o sea, si el evento resulta ser un fracaso, habrán perdido los aficionados que se han perdido ese partido. Y si el evento resulta ser un éxito, tenemos un problema todos los aficionados de los clubes españoles. Porque todos los años se van a llevar varios partidos. Se han sentado precedentes y se repetirá. Entonces, no me gusta ningún escenario a mí personalmente. Es decir, No, a mí tampoco. yo vuelvo a repetir, el fútbol para mí es de los aficionados. De unos años para atrás, además, la Liga creo que cuida muy poquito. O sea, exige que haya gente en las gradas, pero cuida un poquito la afición. O sea, quieren abonados, no aficionados. Esa es la diferencia. Y Pero sobre todos los todo, abonados queremos que nuestro equipo firme una gran estrella. Y eso se paga con dinero. Yo no estoy a favor de que se vayan, pero tenemos que empezar a aceptar que es más valioso para el club sacar gente de abajo que tener que fichar gente de fuera. Sí. Y no te hablo de fichar gente de fuera de al lado. No, te estoy hablando de fichar caro. Porque para fichar caro, el club se tiene que desplazar. Al final va a tener que recibir una pasta que no va a tener. Y esto lo tiene que intentar esa afirmación porque acabas de describir la mentalidad de Florentino Pérez. Con la camiseta del Barça. Me acaban de reventar unas cuantas neuronas. Pero es que es así. O sea, que tú no, que da igual de qué equipo quiere, me puedes poner cualquier equipo de la liga. Hace no mucho se hizo, en verano me acuerdo yo, que estalla una bomba en el Oviedo porque estuvieron cerca, digo cerca, que es verdad que se admitió que hubieron conversaciones con Luka Jovic, que es lo que se llama, ¿no? Sí, sí, en verano. Al final se fue al Aris de Salónica. Sí, vale, pero y a lo mejor no te vale más la pena tener un delantero que ya conozca la categoría y el sueldo, no se te vaya en ese sueldo la mitad de la plantilla. Eso tampoco se sabe el de Japón, este hombre. Bueno, un jugador de esa categoría que al final acaba firmando por un equipo europeo que va a jugar competición europea, no creo que fuera a cobrar la media de la plantilla. Quiero decir que si queremos tener a todas las estrellitas de turno en la liga, los equipos tienen que recibir más pasta. Y eso no está bien. Y hacen tapón a todas las canteras. Y hay que pujar más por las canteras de abajo. Porque si un equipo profesional, clase mundial, o una selección como la española fue capaz de conseguir todo lo que consiguió gracias a canteranos, todos los equipos de la liga profesional pueden. Y yo, ahí es otro tema, pero de que estoy completamente de acuerdo. O sea, los mayores éxitos de un Barça han venido con bases de canteranos. Incluso el vecino, el Español, los mejores años que yo recuerdo al Español era con una mezcla de bases de canteranos propios. No sé qué era. Fuense Papuano. Amazon. Igual sí, coño, sí. Como os decía, la mitad eran canteranos propios del Español, la otra mitad canteranos del Barça. Pero a fin de cuentas, canteranos. La época de Sergio García, de la Peña. Canteranos del Español y canteranos del Barça. Claro, pero porque tenían una base, estaba Rugger, estaba de la Peña, estaba Óscar, estaba Sergio Bien, García. estoy yo, mirad, ahora juego que nunca. Canteranos del Barça, pero con canteranos de España, de la Liga. Muchos son los mejores recuerdos, pero no solo en esa época, en otras épocas de Tamud y demás también tenían Sergio González, Tamud, tenían buenas bases. No tenemos que olvidarnos también de el Valencia, de Rafa Benítez, de Ramírez y tal. Tenían buenos jugadores, pero también tenían muy buenos canteranos y iban subiendo. De hecho, aunque sin base a Canarios, canterano de Valencia. Un sencillo en categorías interiores y fue subiendo. Isco también, lo que Isco no triunfó en el Valencia. Bueno, pero eso no pasa. Isco lo hizo triunfar ya en el Málaga. Eso ya os contaré una anécdota de Málaga. Os contaré el próximo día una anécdota de Isco en la cantera, si queréis. Sí. Bueno. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. La semana que viene ya tenemos preparados varios temas, pero podéis dejar en los comentarios temas que queréis que podamos tocar. Algunos comentarios los hemos recibido, hay temas interesantes, poco a poco los iremos incluyendo en los siguientes capítulos. Más que ahora no hacemos nunca, pero gracias por venir. Podríamos tener esta noche terrera. Podríamos tener. Modric,
¿Algo más para añadir? Bueno, pues Ya hasta la semana que viene. La semana que viene.